Aquí, en Para Todos los Dos, porque el talento y las altas capacidades se pueden detectar desde muy temprana edad, pero muchos padres se preguntan cómo pueden detectar qué cualidades tienen sus hijos para determinadas materias o actividades. Por ejemplo, algunas estadísticas revelan que de cada 100 personas con altas capacidades, solo una o dos reciben la estimulación y la ayuda para desarrollar su talento. Hoy queremos descifrar algunas de las claves del talento infantil. Enseguida vamos con nuestros invitados, pero antes de entrar en materia, veamos el siguiente vídeo. Arnau López tiene 13 años y tan solo hace 3 que empezó a tocar el piano. Su talento para la música ha sorprendido a los profesores del Conservatorio de Tarrasa, donde estudia. Por eso le han animado a que haga 2 cursos en uno. En el caso de Arnau ha sido un poco una sorpresa porque, bueno, él empezó haciendo los cursos, digamos, reglados el tercer año. Entonces, bueno, a medida que él afrontaba obras cada vez más difíciles, el resultado sorprende en gran calidad. Entonces, bueno, intentamos dentro de la escuela y del centro que sus estudios sean un poco más libres, en el sentido de que ya que vemos que tiene un potencial, pues que pueda avanzar a su ritmo y que no haga falta a lo mejor estar más años o cursos que él de alguna manera tiene o puede tener superados más fácilmente. Su familia también se sorprende de la facilidad que tiene para la música y ven que no le supone un sacrificio estudiar 2 cursos de piano en uno y sacar buenas notas en la enseñanza secundaria obligatoria. Aunque en casa ha vivido en un ambiente musical, tiene una facilidad para la interpretación que parece innata, como explica su padre. Las melodías se le pegan muy rápido, tiene mucha memoria de retención de estas melodías y entonces pues enseguida afina muy bien, o sea, canta muy bien. Entonces todo esto pues hace que lo vea, lo viva y lo vea de una manera natural, no le cuesta ningún trabajo, lo hace como una cosa cotidiana, ¿no? El talento y las altas capacidades se pueden detectar desde muy temprana edad, pero su desarrollo dependerá de la ayuda y orientación que reciban desde el ámbito familiar, escolar y social. El talento lo lleva cada uno dentro en mayor o menor grado y en según qué campos lo puede aplicar de una manera o de otra. Entonces, realmente creo que cada uno tiene alguna cosa que podemos llamarle talento y que si se trabaja puede llegar a mucho más, ¿no? Entonces, lo interesante es que muchas veces descubrir cuál es tu faceta más talentosa para a partir de ahí trabajarla. El talento infantil puede ser muy diverso y la velocidad de aprendizaje de cada niño dependerá de la capacidad que tenga para cada materia. Una enseñanza más individualizada y con flexibilidad curricular favorecería en gran manera el desarrollo de las altas capacidades y también reduciría el fracaso escolar. De mayor querría ser pianista, intérprete, pero casi que me convence más la composición, ya que no tienes que viajar tanto por todo el mundo, que a mí me gusta, pero como siempre digo, que como en casa en ningún sitio, y casi prefiero componer. Aquí
en nuestro plato tenemos dos invitados que nos van a hablar del talento infantil. Los saludamos ya. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Para Todos Lados. Tenemos con nosotros a Rosa Rivera, que es directora del Conservatorio de Música de Tarrasa. Y también tenemos a Javier Turón, que él es catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico para la Educación en la Universidad de Navarra. Bienvenidos. Muchas gracias. Viendo estas imágenes, puede uno pensar que es fácil detectar el talento en los niños, ¿no? Acabamos de hablar también hace un ratito con unos deportistas talentosos y todo el mundo está orgulloso de sus hijos, ¿no? Pero ¿es fácil realmente detectar que hay ahí un buen potencial? Bueno, yo diría que en este momento puede ser fácil si se dan los condicionantes adecuados, es decir, que el padre o la madre detecte la ilusión del niño para hacer una determinada tarea y después que se den las circunstancias que el padre o la madre pueden acompañar al niño a hacer su actividad, ¿no? Aquella actividad que le guste. A partir de aquí podemos empezar a detectar un talento, al menos a nivel musical. Otra cosa es el talento, otros tipos de talentos. Sí, yo creo que se podría decir que es fácil, pero debe ser muy difícil, porque deberíamos tener en España identificados 400.000 niños de alta capacidad que no se sabe dónde están. Por tanto, siendo fácil, se debe hacer muy difícil. Probablemente porque en la escuela no siempre los niños tienen posibilidad de mostrar algo de su potencial. Es distinto si estamos hablando del deporte, porque un niño con una raqueta tiene que hacer una actividad donde ya probablemente se vea. Quizá delante de un piano o de un instrumento musical tiene que producir algo. El problema de la escuela y del talento académico me parece que es un poquito más complicado, aunque hay muchas maneras de hacerlo fácil. Pero una de las cuestiones sería formar a los profesores y, sobre todo, desdibujar o borrar muchos mitos que hay en torno a la alta capacidad. Por tanto, es fácil, pero es difícil. Cuando dice alta capacidad, por ejemplo, se refiere a niños superdotados, ¿no? Porque quizá el talento sería el primer estadio. No. Para llegar a realmente saber si estamos hablando de un superdotado o una superdotada en una escuela. Bueno, realmente el término superdotado debería suprimirse porque tiene una connotación semántica muy negativa, es una voz pasiva, por tanto eso nos sugiere a cualquiera que nos oiga, le sugerirá que hay unos niños que son y otros que no son. Pero esto es totalmente equivocado, porque eso es quedarse en una posición de la inteligencia de principios del siglo pasado. La realidad es que las personas están en proceso de ser. Por lo tanto, lo que hay que determinar es el potencial de las personas. Y lo que hemos hecho es heredar en España un término, y además mal, que es del inglés gifted o giftedness, que en todo caso querría decir dotado o dotación, pero no se dice en inglés super gifted. Lo que ocurre es que, luego hablaremos supongo, hay muchos niveles de dotación y por tanto la gente que tiene mucha dotación podríamos nosotros querer como ponerle este super por delante. Pero realmente lo importante es detectar cuál es la capacidad potencial de la gente para que a partir de ahí, en la escuela, en el caso que yo conozco mejor, que es el del talento académico, se pongan los mimbres para que esa capacidad se proyecte en un talento. Por ejemplo, ahora estamos viendo imágenes de Gisela Pulido, de una auténtica campeona de kitesurf. Estamos viendo en el caso de los chicos que también pues van en moto. Hay que ir probando, es decir, yo soy una madre y quiero que mi hijo sea alguna cosa, porque hoy en día todo el mundo tiene que ser algo. ¿Y qué tengo que hacer? Ir probando actividades extraescolares hasta que vea realmente alguna en la que diga es que mi niño es el mejor. Yo no creo que sea este el hecho causante, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos aptitudes distintas y talentos distintos. Biológicamente estamos predispuestos a hacer un tipo de actividad concreta. Normalmente aquel alumno o persona que tiene una atracción hacia un tipo de deporte puede tener también una atracción para la música. En este caso concreto, ¿no? O otras actividades. Tenemos que descubrir a través del niño lo que quiere, yo creo, para mí. Es importante. Es importante saber en una actividad extraescolar cuál va a ser el padre o la madre, dónde lo va a apuntar.
es importante. No sé. En el caso de la música, ¿hasta qué punto puede ir probando? Es decir, usted, desde su experiencia, ¿cuándo ve un niño y dice, una niña y dice, en este caso tiene aptitudes físicas o hay que insistir en nuestro caso, en el conservatorio, claro, ya tienen los padres los apuntan, o los niños o la niña pide para venir al conservatorio, ¿no? Entonces, a partir de aquí tenemos ya unos estudios reglados que nos permiten conocer al alumno, adaptarnos a su evolución, y a partir de aquí descubres el talento. Es decir, no todos tenemos la misma capacidad de avanzar, pero creo que todos tenemos un punto de talento. Aquí yo creo que estaremos de acuerdo. Pero en este caso, claro, con lo que ha cambiado la enseñanza hoy en día, con la cantidad de posibilidades que hay en las redes sociales, el acceso y la rapidez con la que los niños aprenden, hay que enseñar de otra forma, ¿no? Bueno, sí, eso es otra cuestión ya. Yo creo que realmente la escuela probablemente tenga que ser un ámbito donde se puedan diversificar más las actividades que se realizan, pero hay una cuestión que es muy importante. Cuando una persona tiene una capacidad grande o una propensión hacia algo, eso que llaman los expertos una pulsión, se va a mover hacia eso. Es decir, el niño que es un apasionado y que se queda fascinado cuando oye por primera vez un violín, esto es como, si recuerdan la película de Billy Elliot, pues Billy quería bailar y realmente un bailarín en Newcastle tenía poco futuro, pero su pulsión por el baile le lleva a hacerlo. Ahora la cuestión es, ¿cuántos Billy Elliot o no tan destacadas personas se quedan por el camino? Porque el error más común es pensar, por eso no usamos este término de superdotado, las personas con capacidad, con diversos grados de capacidad, muchas veces se quedan por el camino porque su pulsión no es suficiente para luchar contra todas las barreras que la sociedad, los estereotipos, la escuela, el profesor que le dice no te preocupes, bonito, que esto con el tiempo se te pasa. Pues claro, yo iba para, ¿no? Claro, y me quedé en... Pero nadie nace pianista, yo supongo que la experta estará de acuerdo conmigo. Nadie nace pianista, pero al niño necesita un piano y alguien que le enseñe a amar el piano y la música para finalmente quizá llegar a ser un concertista o quizá llegar a ser Mozart, pero nadie nace ganador del Tour de Francia. Por eso una cosa que es muy importante entender es que es importante detectar la capacidad de la gente a tiempo para luego ayudarles a que su afán de saber, que es una de sus grandes características, no se mutile por una enseñanza que es totalmente desadaptada a ellos, de tal forma que podríamos decir que el talento es una consecuencia del trabajo, no solo del trabajo, también de la capacidad, pero sobre todo de esa combinación artística entre capacidad y trabajo. Sin trabajo no hay matemáticos, ni físicos, ni científicos, ni literatos, ni nada. Piense usted en cualquier persona eminente en cualquier campo y pregúntele cómo hace para llegar allí. O quién le descubrió, o quién creyó en esa persona, porque normalmente, hablando de los profesores, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser los profesores, estamos señalando la escuela, tienen que ser los profesores los que tienen que saber qué es exactamente lo que hay que hacer, a qué niño se le puede detectar una cosa, qué otro puede ser especial en algún otro caso, pero casi siempre son los padres o algún familiar que insiste, ¿no? Un profesor que te lleve y te diga, mira, lo mejor que puedes hacer es, no sé, coger una raqueta de tenis o coger una pelota, porque en clases que... Bueno, es que efectivamente luego cada persona tiene su talento, cada persona tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, lo cual no quiere decir que todas las personas vayan a sobresalir y triunfar en una olimpiada. Quiero decir, hay personas altas y hay personas como Pau Gasol que miden 2,15 metros. Hay personas que juegan muy bien al baloncesto y hay personas que ganan el campeonato de Europa de baloncesto. Bueno, pero es que lo que hay que entender es que hay una gradación enorme entre un niño que toca muy bien el piano y que probablemente sea un gran concertista y otra persona que disfruta enormemente con la música y nunca destacará y probablemente no será solista nunca en una orquesta. Por ejemplo, no será un gran matemático probablemente, pero sí hará una labor muy importante en un equipo de investigación. Estábamos viendo las imágenes de este pequeño talento, de este pianista al que se le augura un futuro muy prometedor, ¿no? Sí. En su caso, Rosa, cuéntenos en el conservatorio cómo van evolucionando estos talentos, porque también hay muchas veces en las que se ha perdido un talento por
la falta de constancia, por el agotamiento. Tenemos la suerte, en este caso, en el conservatorio, al ser unos estudios reglados, nos permiten, por un lado, la práctica común de las asignaturas que son comunes, en este caso colectivas, y después el estudio individual del instrumento, que nos permiten que el alumno pueda evolucionar a su ritmo. Y a su ritmo, un poco como decía el profesor Javier Turón, nos permite adaptarnos a la capacidad de ese alumno, elaborar su sensibilidad